Sí, ¿no? Ya está grabando, creo. Sí. Ya. Bueno, a ver, ojalá hoy eso no se quede pegado ni nada. Les voy a compartir entonces la pantalla. Y ahí vamos a ver si esto funciona. ¿Se ve? Sí, profe. Sí se ve. Google. Ya, perfecto. Un poco lo que vimos también es como repaso también de la semana pasada. Empezamos viendo lo de dónde descargar, ¿no? De qué bases de datos descargar estos datos oceanográficos, ¿no? Entonces, les mostré era el World Ocean Database, ¿no? Okay. En Google un poco para que lo encuentren fácil. ¿Sí? Nada, la primera opción. Y les salía abierto ahí como las opciones para esta búsqueda de datos, ¿no? Si recuerdan, vimos que hay como varios criterios de búsqueda, ¿no? En función de qué tipo de muestras queremos tomar. ¿Se ve bien? O sea, ¿se ha quedado pegado o ha pasado a la siguiente página? Está bien. Ya. Uf. Vamos a ver si funciona. Sí, se ve bien. Si se queda pegado o lo que sea, me avisan, ¿eh? Entonces, una de las formas como típicas que les comentaba era buscar en función, por ejemplo, de las coordenadas, ¿no? Cuando tenemos más o menos, estamos buscando una zona en concreto, hacíamos la búsqueda, ¿no? Que era build a query, ¿no? Hacer como una petición. ¿Ya? Hacíamos esta petición, debería salir el mapa, si no aquí siempre draw map para que se vea el mapa, ¿ya? Y buscábamos una zona, ¿no? Si recuerdan, bueno, esto simplemente dentro de lo que es el mapa, pues se podía seleccionar una zona, ¿no? Yo hice más o menos esta búsqueda. Oh, perdón. ¿Ya? De la zona, entonces ahí. Opa. A ver, ahí. ¿Sí? Podemos hacer un zoom. Sí, por ejemplo, tentativamente, ¿eh? Esto es para el ejemplo que vimos la semana pasada, que eran esos datos, ¿no? Que tenían ahí, que podían cargar. Entonces decíamos, bueno, pues mándame todos estos datos, ¿no? Esto, recuerden eso, para el ejercicio que van a tener que hacer, pueden ya seleccionar pues la región o la zona, ¿no? Con la que van a querer trabajar. A lo que sí, de hecho también, idealmente, ojalá esta semana me puedan decir en qué área van a trabajar. ¿Sí? Me pueden mandar un correo, me lo pueden decir ahora, me lo ponen así en el chat, ¿ya? Si quieren decir, y si van a trabajar con alguien, ¿no? Pues mira, voy a trabajar con mi compañero tal o mi compañera tal, ¿sí? O voy a trabajar solo, sola, pero la idea igual un poco que me digan eso, ¿no? Pues sí, voy a trabajar con, no sé, en la costa de Italia, voy a trabajar con la costa de Chile, voy a trabajar con tal, ¿sí? Pero me digan eso y con quién, ¿ya? Para hacer ahí entonces como un registro y podemos ver eso, ¿sí? Bueno, entonces eso, esto es lo que pueden hacer, ¿no? O sea, buscar su área entonces de estudio. Lo que les digo, para hoy, por ejemplo, pueden usar ese archivo que está cargado dentro de la carpeta de la clase, ¿no? Para que todos igual estemos trabajando con los mismos datos, o directamente pueden empezar a trabajar ya con sus datos, ¿eh? Entonces uno igual, por ejemplo, seleccionaría, ¿no? Entonces su zona y get an inventory, ¿no? Entonces le dice, bueno, ya, hazme entonces ahí un rastreo de cuántos datos hay de toda esta área que yo he seleccionado, ¿no? Generalmente esto le lleva un tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver si ojalá no se demore tanto. Y bueno, básicamente uno le dice, entonces le hace un resumen, ¿no? Como cuántos datos se han obtenido, de qué tipo de datos. Y al final lo que hace, bueno, si uno está ok, pues eso, hace el requerimiento y le dice entonces eso, a qué dirección de correos lo van a enviar. No sé si esto entonces eso ya lo hicieron, imagino que la mayoría sí, ¿no? Entonces eso hacen aquí como este resumen, ¿no? Y de este área, por ejemplo, pues hay 584.000 datos. Sí, ¿no? Se ve, no se ha quedado pegado, ¿no? No. Entonces, bueno, son estos datos, claro. Normalmente todo eso se dice el download data, ¿no? Esto dice que aproximadamente va a tardar unas 2 horas. Van a tardar unas 2 horas en juntar todos estos datos y enviarlos, ¿no? Por eso le digo que el archivo ya lo tienen disponible ahí, en la carpeta, ¿ok? Pero bueno, si no sería un download data, ¿ya? Uno puede elegir qué tipo de formato va a tener el archivo, ¿no? Cualquiera de estos formatos lo reconoce el programa, ¿sí? Este, por ejemplo, el CSV, estos son los típicos de los Excel, ¿no? Entonces uno también puede estar cargando datos que ya existen, puede estar cargando sus propios datos, ¿no? Entonces, no. Pero bueno, por defecto suele venir con formato del WOD, ¿no? Del World Ocean Database, ¿sí? Ok, hay una serie así como de correcciones que uno puede hacer, pero básicamente al final, eso, como por defecto uno acepta todo y aquí pone el email, ¿no? Y se lo acabarían mandando y le llegaría un correo
donde vienen como varios links para descargarse, ¿sí? Esos datos. Entonces, simplemente uno le da y se cargan los archivos. Me imagino que eso, que la mayoría ya hicieron este ejercicio antes, ¿no? Pero bueno, si queda alguno entonces por hacerlo, pues que pruebe entonces hacer este paso, ¿sí? Entonces, esto era por una parte, ¿ok? Hasta aquí, todo ok, ¿no? ¿Dudas? No, ¿no? No, Más o menos, no. ya. Lo otro que les pedí entonces era que se descargaran datos, por ejemplo, de las boyas Argo, ¿no? Normalmente eso también uno las puede buscar, las Argo Floats, ¿no? Que es el programa este de estas boyas monográficas. Hay varios links de acceso, ¿no? Por ejemplo, este es un poco más enrosado. Normalmente el clásico era este, el de argo.net. ¿Sí? Donde venía aquí eso, un poco la explicación de qué consiste el programa, ¿no? O sea, cómo toman estos datos, estas boyas, todo así un poco bien explicado. Y normalmente uno ya accede a los datos, ¿no? Acá abajo, al Argo Data, que puede acceder tanto a través de Estados Unidos, ¿no? Que esto está gestionado por la NOAA, la National Oceanography and Atmospheric Association, creo que es, y en Francia, que es el IFREMER, el Institut Francés de Recherche Marine. ¿Sí? Entonces, con cualquiera de los dos, pues uno puede acceder a estos datos. Yo normalmente entro por la vía francesa. Entonces, esto, ¿no? Que el otro día, creo que algunos aquí igual a lo mejor se perdieron, ¿no? Es, digamos, tenía eso. Entonces, ¿cómo tener nuevamente estos mapas, ¿no? Una de las formas es seleccionando, por ejemplo, más o menos la misma área, ¿no? Que uno tenía, ¿ya? Por ejemplo, puede ser así. Esto, normalmente, haciendo un clic en el Shift, ¿ya? Puede elegir el área. Okay. Esto es saltado. O, por ejemplo, acá seleccionando puede poner directamente las coordenadas, ¿no? O sea, voy a volver un poco, ¿ya? Puede hacerlo directamente, puede seleccionar como la herramienta esta entonces para detectar la zona, ¿ya? O sea, hay como varias formas, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, pues descárgame todos estos datos, ¿ya? Ok. Entonces uno siempre tiene que ir como refrescando, ¿sí? Lo suyo también es hacer como un zoom al área seleccionada. ¿Ya? Bueno, pero esto, de todas formas, uno normalmente ajusta bien, ¿no? Las coordenadas, sobre todo eso, pues más o menos para que coincidan con ese área, ¿no? que había elegido, para que no sea tan arbitrario. Importante también desde cuándo quieren los datos, ¿no? O sea, esto hay datos desde hoy mismo. Hoy mismo a lo mejor ya se han cargado algunos datos en el mundo, ¿no? Entonces esto puede ser decir, bueno, pues quiero los del último mes, desde el 3 de octubre hasta el 3 de noviembre. O quiero datos, no sé, vamos a dar algunos más, ¿no? O menos, ¿no? Y siempre después, cada vez que hagan una de estas búsquedas, hay que ir refrescando, ¿ya? Como para actualizar, entonces, realmente cuántos son. Bueno, entonces aquí hay 12.000, casi 300 datos, ¿no? El programa sí le puede enviar de una vez hasta 20.000 datos. Entonces, a veces igual uno tiene que ir ajustando, o sea, tiene que hacer como varias peticiones, ¿no? Pues mándame los datos del último mes y luego los del mes anterior. Entonces cambia las fechas y otra petición, tal, ¿sí? O puede acotar un poco la búsqueda, ¿sí? A lo mejor eso para que no haya tantos datos. ¿Ya? En fin, se juega un poco con eso, ¿sí? Y este es digamos, el resumen de los datos que están incorporados, ¿no? Los Argo Profiles son, por ejemplo, pues todas estas trayectorias, ¿no? Que dan una idea un poco todas de las corrientes que vimos el otro día. Datos entonces de las propias boyas, ¿no? O sea, donde están midiendo la temperatura, la salinidad, sobre todo, ¿no? Y tienen algunos incorporan otros sensores, ¿no? También, de pH, de fluorescencia, etc. ¿Sí? De hecho, uno podría buscar como específicamente qué tipo de datos quiere, ¿no? Pues quiero solo de temperatura, o solo de tal, o todos, ¿ya? Bueno. Esto se ve, no sé si tuvieron problemas también, o con esto también no tuvieron problemas. ¿Quieren que lo repita? ¿Puede repetirlo, profe? Sí. Ya. Voy a empezar entonces, voy a cargarlo nuevamente ya, la página. ¿Okay? Tenemos entonces ahí otra vez el mapa mundial, ¿no? Aquí están, aunque no se ven aquí, claro, estos son los continentes, ¿no? ¿Ya? Esto, Sudamérica, Norteamérica, África, ¿no? Europa, Asia, Australia, ¿sí? Entonces uno podría ir a buscar exclusivamente los datos de su zona, ¿no? Yo les he cargado este archivo también ahora en la carpeta, ¿ya? O sea, yo
esta mañana he descargado también los datos, bueno, ahora un poco porque ¿por qué? Pero pueden ir a buscar directamente su zona, ¿no? Decir, bueno, pues ya, pues yo voy a trabajar con, no sé, en Italia, por ejemplo, tal. Pues entonces lo voy a buscar exclusivamente, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Pero para buscarlo, bueno, hay como de formas, ¿no? Uno puede ir haciendo un zoom o puede ir seleccionando su zona, ¿ya? Una de las formas, por ejemplo, de seleccionar es, por ejemplo, clicar el Shift y seleccionar el área o en este icono de acá, ven ahí, ¿no? Select Area, ¿ya? Podrían seleccionarlo y buscan, por ejemplo, pues eso, ese área, ¿no? Que era de la que estaban buscando, ¿no? O al menos para este ejemplo de hoy. Las coordenadas uno las puede ajustar acá, ¿no? Nuevamente también decir, bueno, quiero ser un poco más específico. No quiero a 30, sino a 35. O lo que había seleccionado es 35, 5 grados norte, ¿ya? Tanto oeste y 120, por ejemplo. ¿Sí? Se pueden jugar con todo esto. Lo suyo entonces es que siempre también vayan refrescando los datos, porque de otra forma no se pueden descargar. ¿Sí? Entonces pueden seleccionar, por ejemplo, las coordenadas y las fechas, ¿no? Importante. Esto a lo mejor igual me está dando datos del último mes. ¿Ya? Pues desde el 3 de octubre, pero yo lo que quiero igual es del 3 de agosto, por ejemplo. Ya, los últimos 3 meses. Quiero datos para esta región en particular. ¿Sí? Entonces Profe, uno puede hacer... ¿Sí? para nuestro trabajo, ¿de qué fecha tenemos que sacar? La que quieran. Depende un poco de lo que quieran hacer el trabajo. ¿Ya? Si quieren ahora Ya. lo vemos un poco así un poco con el programa. Pero la idea es, más allá de presentar por ejemplo, eso, pues un ejercicio, ¿no? Es a lo mejor igual eso, que nos cuente como una historia. ¿Ya? Imagínense, ustedes son no sé, por ejemplo, una agencia de viajes, ¿ya? Y están intentando vendernos un viaje a Brasil. Pues digo, ¿y qué época sería la buena para ir a Brasil, para ir a la playa? Entonces, con datos con los datos en la mano, decir, mira, la mejor época puede ser, no sé, febrero o marzo. En esta zona, por ejemplo, pues vaya usted a las playas de Recife, porque la temperatura es de tanto. O vaya usted a estas otras playas en esta época por tanto. ¿Entienden? Por ejemplo. O decir, ya no sé, quiero ver si ha habido, a ver, si es verdad esto del cambio climático, ¿no? Que todo el mundo habla y no me lo creo. Ya, pues entonces tomen los datos que existen, por ejemplo, para una región en concreto, es decir, no sé, voy a buscarlos en Australia. Y voy a ver datos desde que hay registros hasta, por ejemplo, los últimos datos de la última semana. ¿Ya? Porque la diferencia, por ejemplo, entre el World Ocean Database y este largo, es que Argo está constantemente incorporando datos recientes. Por ejemplo, el World Ocean Database, digamos, suelen ser como datos más antiguos. O sea, es más lento, digamos, la incorporación de nuevos datos, ¿no? Porque es una revisión, porque ahí van datos de todo tipo, ¿ya? Pero imagínense que ustedes eso quieren decir, mira, quiero demostrar si efectivamente ha habido cambio climático o no. Entonces voy a tomar los registros de temperatura, no sé, desde los años 50 hasta ahora, ¿ya? Y muéstrenos entonces un poco a ver si efectivamente se ha calentado el agua o no, ¿ya? ¿En qué meses? ¿Se calienta más o menos? No sé. O, no sé, por ejemplo, tienen datos de salinidad, ¿no? También les pueden dar. Pues ¿en qué zonas a lo mejor ha podido haber, no sé, más deshielo, por ejemplo? Pues igual dicen, vamos al sur a la Patagonia. Y vamos a ver si se ha alterado, por ejemplo, en el tiempo la salinidad, ¿no? En teoría, si efectivamente ha habido cambio climático, ha habido mayor deshielo, a lo mejor ha bajado la salinidad, ¿no? No lo sé. ¿Entienden? La idea es que con este trabajo, más allá de seleccionar un área, es que nos cuenten una historia, ¿ya? Algo que quieran contar en función de estas variables. ¿Sí? ¿Se entiende la idea del trabajo? Ujú. Sí, profe. Entonces, eso, Profe, ¿sí? ¿necesitamos trabajar más de una variable? Por ejemplo, temperatura y salinidad. ¿O podemos hacer solamente temperatura, solamente Sí, sí, salinidad? lo que quieran, mirar, o sea, lo que nos quieran mostrar. La idea al final con el trabajo es que por lo menos se vea, ¿no? Que han trabajado los datos, han ido buscando, digamos, responder una pregunta. Algo puede ser eso, solo temperatura, perfecto. O algo solo salinidad, o sea, no hay ningún problema, ¿ya? Y dentro de lo que es la exposición, ¿no? Que tengan que hacer, que nos cuente igual un poco, ¿no? Pues igual, no sé, eligen, yo qué sé, Madagascar, por ejemplo. ¿Qué sabemos de Madagascar? Bueno, pues lo que sale en la película, ¿no? No, pues cuéntenos un poquillo, ¿no? ¿Cómo son las temperaturas, por ejemplo, ahí? ¿Cómo es la salinidad? ¿Cómo es, sí? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? ¿Cómo ha cambiado? No sé, por ejemplo, es igual en los dos lados, igual en el lado oeste, en el este, ¿ya? O sea, nos cuenten entonces una historia, pero puede ser la variable que esté bien oportuno. Pueden ser esas. En el World Ocean Database van a poder descargarse datos de clorofila, a lo mejor de pH, de nutrientes, o sea, hay muchos datos. Entonces, ahí tienen que hacer un poco el filtro, ¿no? Pero más allá de eso, de simplemente mostrar, tratar como de contar una historia.
¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Sí. Sí. Ya. Entonces, esto tendrían, ¿no? O sea, digamos, bueno, ya hemos seleccionado un poco, queremos ver lo de los últimos 3 meses, por ejemplo. ¿Ya? Refrescamos entonces siempre esto, recuerden, ¿eh? Los datos. Esto a veces ayuda, por ejemplo, cuando uno, de hecho, uno lo dice aquí las recomendaciones, ponga hide observations, o sea, esconda las observaciones para que vaya un poquito más rápido. ¿Ya? Entonces uno puede no mostrar el mapa, ¿sí? Puede hacer un zoom entonces exclusivo a esa zona que ha seleccionado. ¿Ya? Es decir, bueno. Y en principio acá estarían los datos, ¿no? O sea, se pueden observar, se pueden mostrar nuevamente para que se vean dónde están incorporados los datos, pero básicamente, por ejemplo, en este caso, lo que hay son 976 casos, ¿no? O sea, 976 datos, ¿ya? A lo mejor dice, bueno, como me puede enviar hasta 20.000, no sé, voy a ampliar un poco más el rango, por ejemplo, pues desde el 3 de marzo, ¿no? Antes de la pandemia, a ver cómo estaba el agua antes y después, por ejemplo. Bueno, vamos a esto. Entonces siempre, ¿ya? Hacemos un zoom y refrescamos. ¿Sí? Hay que estar todo el rato refrescando, ¿eh? Porque si no, uno no consigue. Pero una vez así, está procesando, entonces, digamos, este query, entonces es la petición, ¿no? Que le estamos haciendo. ¿De cuántos hay datos desde el 3 de marzo? Ya hay unos 2.500. Dice, ya, con esto pueden jugar. De las boyas Argo hay como desde principios de siglo. O sea, hay desde casi 20 años de datos, ¿ya? Esos son bien recientes, entonces en algunos casos hay zonas donde están más representadas, ¿ya? Porque las boyas, digamos, se fueron incorporando, ¿no? Conforme se fueron construyendo eso. Y hay zonas que van a ver que a lo mejor hay menos datos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí pueden jugar entonces eso, tanto con las fechas como con las coordenadas. Y cuando está OK, lo pueden descargar. Normalmente los dos formatos que permiten son el CSV, entonces que es de tipo Excel, ¿no? O el CDF, que también era el del Word of Database, ¿no? También uno se podía descargar de ese formato. Bueno, normalmente por defecto así. Y uno simplemente lo descargaría, ¿ya? Y al abrirse, nuevamente piden un email. Y ustedes aquí pongan su email y les mandarán los datos, ¿sí? Bien, ¿no? Profe, ¿y los Sí. datos llegan así como, por ejemplo, en palabras, temperatura, salinidad, o llegan así como en clave? Por ejemplo, Claro, lo que viene es un archivo, ¿ya? Generalmente es un archivo que ese es el archivo que directamente se carga en el programa. Y ahí es después cuando uno va haciendo va separando los datos, digamos. Si se descarga, por ejemplo, en formato del CSV, este es como los datos raw. Entonces ahí sí que uno podría como verlo así como más, pero son a veces eso, cientos miles de datos, ¿no? Pero sí que lo puede ver como en más detalle, ¿ya? Pero al final eso, lo que le mandan es un email y en el email viene un link de descarga también. Entonces uno le da el link y se va a poder descargar esos datos, ¿sí? Se ve un poco, entonces, más o menos sí, ¿no? Yo creo que esto igual lo pasé un poco demasiado rápido la semana pasada, pero se entiende, ¿no? Un poco cómo se descargan estos datos, ¿no? profe, ¿y estos datos de Argos se pueden después cargar en el programa que descargamos nosotros? Sí, sí, sí. Esa es la idea. Esa es la idea, que lo puedan cargar todos los datos. ¿Ya? Hasta aquí entonces eso, todo correcto, ¿no? ¿Había algún...? Ya, bueno. De hecho, ahora se ve la página del Teams, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya, perfecto. Justo acabo de cargar yo hice la petición hace un rato para que diera tiempo. ¿Ya? Y estos son los datos. Este mismo archivo se lo pueden descargar y cargarlo directamente al programa, ¿ok? Entonces, si lo buscan aquí dentro de la carpeta, van a ver este Data Selection, tal. Este es el archivo que a uno le envían, ¿ya? Y el que estaba el otro día para el ejercicio era este, el OCLDB 1565, ¿ya? Estos son los datos del Word Awesome Database, ¿sí? ¿Okay? Entonces, la idea un poco eso, cargar estos dos. Sí, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿todo ok? Sí. Ya. Vamos a ver entonces el programa. Ojalá hoy sí, entonces puedan seguirlo así bien. Ya. ¿Se ve, cierto, el programa? No, profe, solo yo la veo página de internet. Profe, la misma página de recién. Ah,
¿No se ha abierto el programa entonces? Ah, entonces voy a dejar de compartir. Qué raro. Yo creí que estaba compartiendo todo. Tampoco yo vi la carpeta que usted había mencionado, solo la página ¿no? de... Chuta, disculpen, es que creí que estaba compartiendo el escritorio entero. Ya, lo haremos por parte. Bueno, ya. Ahora quizás sí, ¿no? Ya, que yo creo que yo me había equivocado. No está compartiendo el escritorio, sino la página de internet. Ahí se ve Ahora el se programa. ve el programa. Ya. Sí. Sí, ahora sí. Y si pongo acá, ahora sí se ve el Teams, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí. Perfecto. Este entonces era el archivo, ¿ya? El de Data Selection. Este es el que recién hace un rato me envió el Argo, ¿ya? Que son con esos datos que lo pueden usar ahora para el ejercicio nada más, ¿sí? Entonces estos son los datos del Argo, estos son los datos del World Ocean Database, ¿ya? Entonces la idea ahora trabajaremos con estos dos, ¿ok? Bueno, también, esperen, voy a hacer una última cosa antes, que es, voy a intentar descargar nuevamente el programa, seguro lo tengo en algún lado, pero no tengo el Ocean Data, ¿ya? Que me decían eso, que la mayoría ya lo tenían, pero bueno, para los que no lo tengan, se puede ir directamente al software. Ahí en este instante yo lo estoy terminando de instalar, Pedro. Ah, sí, ¿lo has podido instalar? Sí, tuve que hacer lo que dijo la compañera, que entrar de nuevo al... No me había dado cuenta que había apliqué el mismo link que la primera vez, entonces... Ya. Ahí, ahora ya estoy... Ya, entonces no hace falta, ¿no? No hace falta que lo descargue, ¿no? En principio. No, ahí lo estoy terminando de decir. Ya, ok. Va, mejor. Esto entonces aquí. Bueno, entonces vamos directamente al programa. ¿Sí? ¿Les parece? Lo primero es entonces empezar a crear nuestro mapa, ¿no? Una vez creado también, lógicamente esto, por ejemplo, se podría abrir, ¿no? Yo el que creé la semana pasada se podría abrir directamente, ¿no? El file open. Pero bueno, hoy voy a empezar entonces desde el comienzo, ¿sí? Creamos un nuevo esto, ¿no? Pues por defecto le ponen esto con la fecha de hoy. Ya pueden poner el nombre que quieran, lógicamente, ejercicio, prueba, no sé, prueba, da igual, ¿no? El nombre. Lo salvan, ¿ya? Y les van a decir qué tipo de datos, digamos, vamos a estar incorporando, ¿no? Una de las formas es, por ejemplo, que incorporemos nuestros propios datos, ¿no? Hemos ido a tomar las muestras ahí en la costa y los vamos a meter los datos de nuestro Excel, ¿no? Se podría incluir manualmente, ¿no? Por ejemplo, manualmente, entonces incorporar todos estos datos. O son este tipo de archivos, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces es, por ejemplo, cargar, o le vamos a decir al programa qué tipo de datos vamos a cargar, ¿no? Vamos a cargar, por ejemplo, los datos del World Ocean Database, ¿sí? Y los de las boyas Argo, ¿sí? Pero como ven, hay otros tipos, ¿no? O sea, de datos, de otras bases de datos, ¿no? De corrientes, por ejemplo, ¿sabes? De los de gliders, los datos del MetaAtlas, ¿no? Que estos suelen incorporar datos de nutrientes, etcétera. O sea, hay bastantes bases de datos, ¿ya? Para incorporar. Pero bueno, para este ejercicio vamos a probar estos dos. Pero si tienen curiosidad, pueden buscarlo esto en internet y se pueden descargar también este tipo de datos, ¿ya? Pero vamos a empezar, por ejemplo, con el World Ocean Database, ¿ya? ¿Ok? Sí, entonces se nos crearía el mapa. Se ve, ¿no? Hasta aquí no se ha quedado pegado, ¿no? No. Sí se ve el mapa. Perfecto. Lo primero entonces es eso. Entonces necesitamos incorporar nuestros datos, ¿no? Tenemos entonces el mapa mundi. Lo primero es, le digo, importarlos y hay que buscar qué tipo de datos, ¿no? Tenemos los datos del World Ocean Database son con este tipo de formato. El USNOD se busca acá, ¿sí? Entonces import los USNOD formats y el World Ocean Database. ¿Sí? No sé si están anotando o sigo más o menos a un ritmo o me voy parando cada vez que... Eso, precisamente para anotar o voy más o menos... Yo voy anotando, profe. Ya, eso. Entonces voy parando un poco. Esto sería como una forma, ¿no? El World Ocean Database están acá. A lo mejor, depende de la versión del programa que se hayan instalado, a lo mejor esto igual ha podido cambiar, en los menús. Que igual estén en otro, pero bueno, en algún lado están, ¿sí? Y si no, por ejemplo, pueden ser los datos Argo, ¿no? Te dicen, ya, cárgame los datos del esto, ¿no? Vamos a empezar con los del World Ocean Database, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, los cargaríamos acá, ya. Los datos que son estos mismos, este es el archivo que tienen ahí, en la carpeta, o sea, con el que pueden
pueden cargar. También están estos datos de CTD, o sea, se pueden cargar los dos en realidad. Pero empecemos, por ejemplo, igual, a lo mejor con estos, ¿no? La idea, por ejemplo, cuando le decimos al programa que lo que vamos a cargar son datos del World Ocean Database, significa, más que nada, por comodidad. Porque lo que el programa está viendo es que dice, mira, me están llegando datos de esta forma. Y lo que yo estoy interpretando es esto. ¿Es correcto? Y tú dices, a ver, estación, o sea, tipo, por ejemplo, es tipo, sí. Month es month, sí. Minuto es minuto, ok. Digamos, no hace falta, ¿no?, comprobar así uno a uno. Pero esto cambiaría, por ejemplo, si ustedes están cargando sus datos de Excel, ¿ya? Imagínense que las columnas, ¿no? Pues decir, lo que han puesto en temperatura, salinidad, o no sé, la están poniendo en ruso, por ejemplo. Entonces esto todo vendría en ruso, ¿no? Es decir, claro, el programa dice, chuta, ¿esto qué significa, no? Entonces uno tendría que asociar cada variable, ¿no? Pues cuando dice latitud es latitud, cuando dice longitud, ¿entienden? Es más que nada solo por eso, ¿ya? Pero como lo estamos cargando con ese formato del World Ocean Database, pues todo ok, ¿sí? Esto, digamos, son con las variables generales y esta segunda ventana son las variables específicas, ¿sí? Que es lo mismo. Salinidad, ¿qué significa? Salinidad. Silicato, ¿qué significa? Silicato. Clorofila, ¿qué significa? Clorofila. ¿Entienden? Vale. Pero si, lo que les digo, si cargaran otro tipo así de datos, a lo mejor todo esto se descuadraría un poco. ¿Todo ok? Profe, ¿Sí? en el caso de que no tenga como una traducción, porque en una anteriormente decía investigador y al lado no decía nada. Claro. Puede no, o sea, no va a cambiarle mucho, digamos, para la interpretación del programa, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, es una variable que a lo mejor el programa no la va a registrar, no la tiene reconocida, ¿no? ¿Entiendes? Porque normalmente, si por ejemplo hubiera algún error, uno podría descuadrarla y asociarla después. No, en realidad no era PH, era esta con argón. Entonces aquí, ¿entienden? O por ejemplo, eso, si investigador estaba ahí como suelta, aquí lo podría buscar, ¿no? O a veces no está. ¿Se entiende? Pero vamos, yo creo que en el siguiente ejemplo lo van a ver un poco así mejor, cuando carguemos los datos del árbol. ¿Sí? Entonces tenemos estos datos, todo ok, ¿ya? Y simplemente lo cargamos. Entonces el programa empieza a generar entonces eso, a incorporar todos esos datos, ¿sí? Eso, si pueden probarlo ahí por mientras se va cargando, también en sus casas, igual más fácil después para seguir todos estos pasos. Bueno, se han cargado casi 19.000 estaciones, ¿sí? Entonces, ok. Entonces ya nos está mostrando el mapa, ¿no?, de nuestra red. Podemos seguir entonces incorporando, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, eso, podríamos volver, decir, ya, voy a seguir incorporando más datos del World Ocean Database, ¿no? Este archivo, por ejemplo, el de CTD no lo cargué, si quieren se lo cargo, pero también sería eso, ¿no? O sea, como les digo, el World Ocean Database le manda unos links de cada tipo de dato, ¿no?, que se está incorporando. Pero sería siempre todo este proceso, ¿no? Pues estar todo el rato cargando. Todo esto entonces significa esto, ¿ya? ¿Entienden? Entonces esto sería así como los distintos pasos. Todo esto, ok. Y si siguieran incorporando más datos, ¿ven? Otros 1000 datos más, ya, ok. Y seguimos entonces así como incorporando, ¿no?, en toda esta zona. Lo que podemos hacer entonces también ahora es incorporar los datos del árbol, ¿ya? Entonces ven acá, ahora vamos a incorporar los datos árbol, ¿ok? Sí, ¿no? Hasta aquí me siguen, ¿no? Sin problemas. Sí. Sí, ya. Entonces eso, cargamos los datos Argo que, bueno, yo lo tenía en las descargas, espera, lo voy a buscar aquí, que era, a veces eso, cuando uno descarga, porque como por defecto le pide este tipo de archivos, ¿ya? Pero si no, uno busca todos los archivos y, si no me equivoco, el que he cargado es este de acá, ¿ya? Que dice Data Selection, tal, que viene con este formato, TGZ, ¿sí? Ok. Se quedó pegado, parece, Pedro. ¿Sí? ¿Se ha quedado pegado? Sí. Ya, porque se me ha quedado pegado también a mí el programa, ¿eh? Sí, No sé si ven el cursor moviéndose, es que está todavía como cargando ahí los datos. sí, ahí está dando vueltas, sí. Ya, por eso. Sí, que ya tiene unos añitos, así que ha quedado un poco paciencia también con mi computador. Pero bueno, más o menos el proceso es el mismo, solo que, claro, lo que cambia ahora es que el programa, ya, digamos, uno lo preseteó, digamos, para que
incorporar los datos con el formato del World Ocean Database. Pero ahora le estamos metiendo datos de las boyas Argo, ¿sí? O sea, que tienen otro formato. Entonces van a ver que, si esto responde en algún momento, entonces ahora tiene que definirle bien qué significa cada variable, ¿ya? Porque el programa ahora mismo lo único que está, digamos, recibiendo de buena gana son los datos con ese formato del World Ocean Database. Si le empezamos a cargar datos con otro formato, pues ya empieza un poco con las mañas, ¿no? Entonces hay que decirle, no, esto significa esto, ¿ya? Pero digamos solo... Eso no, a ver. Ya, ahora se están cargando, ya ven eso. Profe, yo cuando le aparece como ese mapita ahí abajo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Conseguiste? ¿No te apareció? O sea, estoy mirando el video en vez de yo hacerlo, pero Ah, ya. no sé cómo hizo ese acercamiento así. Ya, eso fue automático, ¿eh? Ese zoom, digamos, lo hizo automático el programa. O sea, una vez que incorporó los datos. ¿Sí? Digamos, esa Ah, es como la primera ventana, ¿no? que surge. Esto entonces, mira, ahora por ejemplo, cuando se cargan los datos de Argo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sí que entiende que cruise, ¿no? Crucero es crucero, estación es estación, tipo, longitud, todo esto, ok, ¿no? O sea, cada cosa significa lo mismo, ¿no? Digamos, eso es como lo básico. Hasta aquí, ok. El problema es después acá que no le coincide. Dice, chuta, esto ya no me cuadra, ¿sí? ¿Qué significa cada cosa? ¿Ya? Para que funcionen bien, al menos, lo principal es, por ejemplo, trabajar con eso, salinidad, temperatura y presión, ¿no? Que son los datos principales que nos aportan las boyas Argo, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, igual puede tomar los datos originales o los datos ajustados, ¿no? Generalmente mejor, ¿no? Porque suelen tener ya un filtro, y los asocia a la salinidad, ¿no? Por ejemplo, Static Salinity es salinidad. Lo asociamos, ok. Temperatura, lo mismo, ¿no? Está aquí ajustado. ¿No? Ya, entonces estas dos las asociamos, ¿no? O sea, lo que significa temperatura es temperatura. Y ahora, dice, chuta, todavía no podemos pasar. Nos falta algo. ¿Ya? De todos estos datos, la presión. ¿Sí? Este dato, por ejemplo, es esencial. Entonces vamos a buscar la presión. De oxígeno, nitrato, clorofila, pa. Chuta, pues no está presión. ¿Con qué lo asociamos? ¿Quién se le ocurre? Profe, no entiendo por qué no sale presión. ¿Es porque no viene ese dato o porque está con otro nombre? Digamos que es como el mismo dato, pero con otro nombre. Ah, ya. Si recuerdan la presión, ¿se acuerdan cómo era cuando vimos en la clase teórica? ¿Cómo se comportaba la presión en el océano? Con la profundidad, por ejemplo. Ya, en realidad ya lo he dicho. ¿Pero se acuerdan? Sí. ¿Cómo variaba la presión con la profundidad? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, por cada metro... Cada 10 metros es una atm nueva. Efectivamente. ¿Y una atmósfera en bares cuánto es? ¿O en decibares? ¿Quién se acuerda? 750. Y, no, más redondo todavía. ¿Ya? Está bien, ¿eh? O sea, 10 metros de profundidad es una atmósfera. Y eso en bares o en decibares, ¿cuánto era? ¿No se acuerdan? ¿Una atmósfera cuántos bares son? ¿1 o no? 1, exacto. Un bar, ¿sí? O sea, es decir, un bar o 10 decibares, ¿no? Entonces, 10 metros de profundidad es una atmósfera, que es un bar, que es lo mismo que 10 decibares, ¿no? Entonces, cada metro, o sea, 10 metros de profundidad son 10 decibares. Entonces, cada metro de profundidad es un decibar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Demasiado enrevesado? Profe, cada 1 metro, un decibar. Cada metro es un decibar. Por eso ya. acá lo que en realidad el programa le está diciendo es que te voy a dar los datos en decibares y el ODB le está diciendo, ¿eso qué significa? ¿Metros? Y tú, sí, un decibar es lo mismo que un metro. ¿Entienden? Es por unidad entonces, la Claro. diferencia.
Ya. Claro, pero porque ya saben que eso, que hay una relación lineal. O sea, cada metro que se sumerge uno aumenta un decibar. Ya por eso entonces que se puede hacer esta relación. ¿Sí? Entonces uno simplemente asociaría, ¿no? Entonces los decibares con los metros y aquí ya juntos le permiten. ¿Sí? Quizá en ocasiones pueden venir otros datos. Acá, por ejemplo, si pueden venir oxígeno, puede venir ya, entonces sería buscar entonces acá las variables, ¿no? Pues si está el oxígeno o está algún tipo. Generalmente la mayor parte de los datos que dan las huellas de carbono son de temperatura y salinidad, ¿no? Pero a veces eso, pueden incorporar pH. Ya, o sea, si tienen esa suerte de que han podido descargarse ese tipo de datos, sería simplemente asociarlos, ¿ya? Pero esto es fundamental. Si no asocian la presión con la profundidad, no les permite seguir otro paso, ¿no? Porque en el fondo los datos de profundidad, claro, son indispensables, ¿no? Más allá de tener muchos datos de temperatura, claro, hay que saber a qué profundidad fueron medidos. Entonces, sí o sí, han pasado. Entonces, por eso, importante siempre se acuerdan entonces de esa relación, ¿no? Entre la presión y la profundidad. ¿Ya? Entonces, estamos. Y lo mismo. Creo que no achunté para nada el mapa. ¿Ya? Pero sería una cosa así parecida. Entonces ahora, nuevamente, ven, cuando me preguntaban cómo de repente sale, esto es automático, ¿ya? Y digamos que el zoom lo hace donde uno ha seleccionado su región, ¿ok? Pero esto podríamos seguir incorporando nuevos datos, porque esto a lo mejor son creo que los descargan del último mes o una cosa así. ¿Entienden? O sea, pueden descargar como vean, va a hacer varias descargas, ¿no? Si no le permiten, etc. ¿Sí? ¿Hasta aquí entonces ok? Sí. Ya. Entonces, bueno, ya hemos conseguido al menos abrir esto bien, ¿no? Cargar nuestros datos, ¿sí? Vamos entonces a hacer un poco así eso, algunos tipos de mapas, ¿ok? Por defecto, el tipo de mapa que uno genera es de tipo station, ¿no? Una estación, es decir, un punto en concreto, ¿ya? O sea, uno, por ejemplo, puede hacer acá, es decir, si esto no es así, puede hacer un zoom, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un zoom, ya, a ver. Es decir, no, ponme un poco el área. De hecho, todos estos puntos, la verdad que no me interesan. Entonces, voy a hacer un zoom a esta zona, ¿sí? Es decir, ya, ok. Entonces, yo quiero saber, bueno, no sé cómo es por ejemplo, en este punto, acá al interior, ¿no? De Baja California o un punto al exterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos, con cada clic uno va a estar seleccionando un punto en concreto, ¿sí? Y en este caso tenemos la profundidad, ¿ya? En el eje Y, y la temperatura, ¿ok? Sí, ¿no? Se ve, no se quedó pegado, ¿no? No. Ya. Sí. Entonces, esto, por ejemplo, sería una forma. Por ejemplo, en este caso tiene temperatura y salinidad, ¿no? De salinidad, ya ven que solo tenemos pues, este punto, ¿no? Este punto que es acá al interior tenemos el dato tanto de temperatura como de salinidad. Pero en este otro punto no tenemos de salinidad, ¿no? Pues el dato que aportan era exclusivamente de temperatura. Y si requieren, de hecho, a ver, baja esto por aquí. Por aquí, ¿dónde va a molestar menos? Aquí. Aquí pueden observar entonces los datos específicos, ¿no? de estos datos. O sea, por ejemplo, este punto, en concreto, este punto de acá, ¿no? Que es el que queda fuera, digamos, de Baja California, pues fue tomado el 2 de marzo de 1992, ¿ya? En este crucero, etcétera. Y aquí tienen exactamente, ¿no? Pues digamos, se lanzó esto es un batitermógrafo, o el CTD, no recuerdo entonces cuál de los dos, pero lo lanzaron hasta 200 o 194 metros, ¿ya? Y por ejemplo, la temperatura para este punto en concreto, ¿sí? Si le ponen este otro punto en concreto, pues tiene 13 grados, o este punto ya 14, o tal, ¿sí? Ven, ¿no? Pueden ver específicamente el dato para cada profundidad de cada estación, ¿sí? Sí. Ya, ok. Y bueno, la posición, ¿no? También tiene las coordenadas, todos los datos, digamos, estarían aquí. Pueden cambiar también otro tipo de datos. Por ejemplo, esto en el fondo es un gráfico XY, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es también, pueden cambiar las variables, ¿no? Pues en lugar de mostrarme temperatura, y ahora quiero que me muestre, por ejemplo, oxígeno. ¿Ya? Y a lo mejor no hay ningún dato de oxígeno, realmente en estos dos puntos. ¿Ya? O sea, uno tendría que hilar muy fino para ver dónde tiene dato. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos incorporando puntos.
Sí que habrá, casi siempre, lo que más hay entonces son datos de temperatura o de salinidad. ¿Sí? Pero entonces aquí tenemos eso, para las distintas estaciones, ahora que he clicado aquí un poco al azar. ¿Sí? Pero se pueden unir nuevamente también acá. Por ejemplo, aquí, lo que ven, ¿no? Tienen acá profundidad con oxígeno. No sé si se ve un poco, está un poco... No está muy marcado, ¿ya? Pero aquí tienen datos de fosfato, silicato, nitrato, ¿ya? Eso sí, si lo incorporan, ¿no? Lógicamente, eso, ir a buscarlo así a ciegas es un poco locura, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos estos datos, casi todos, ya ven, son datos sobre todo de temperatura, pocos de salinidad. ¿Sí? Pero así, digamos, uno podría hacerse una idea entonces eso, del perfil, ¿no? De sus datos. O de la zona, digamos, ahí, perdón, donde está estudio. Sí, ¿no? Y esto siempre luego se pueden grabar estos datos. ¿no? Es decir, bueno, pues este gráfico es el que finalmente quiero presentar, por ejemplo, ¿no? Pues uno salvaría el gráfico, ¿no? Y chao, es el que igual uno pondría en su presentación, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿cómo es eso que se vean así como hartos colores en el gráfico? Todos estos de acá es por eso, porque cada uno representa una de estas estaciones, ¿no? O sea, de hecho, uno puede como buscar específicamente, por ejemplo, esta línea es justo este de acá. ¿Sí? O este gráfico negro. Digamos, el programa por defecto los va pintando, ¿no? Cada uno de un color. ¿Ya? Este punto acá en concreto es este de acá, ¿sí? Entonces uno aquí podría ver cómo son estos puntos por los colores, ¿no? O buscarlos acá. ¿Sí? A lo mejor, Pedro, ¿sí? ¿los puntos son la cantidad de datos que hay en esa zona o Sí. esos puntos tú los demarcaste antes, que no vi porque me caí, pero los demarcaste antes y te tiró la información que había o es la cantidad Claro. de información que tiene esa zona? Claro, yo lo que pasa es que todas estas estaciones, digamos, que han salido, es el área que yo delimité en el World Ocean Database. Todo Ya. esto. Entonces, por eso automáticamente este es el área, digamos, que cargó el programa. ¿Ya? Se podrían incorporar después todos fuera. O sea, en realidad yo lo delimité completamente al azar, ¿eh? ¿Sí? Pero uno podría buscar exclusivamente unas coordenadas, ¿no? Específicas. Por eso que sale con esta forma, ¿no? ¿Sí? Sí. Y Pero hablaba, por ejemplo, del gráfico, como tirar hartas líneas de colores y tú dices que representa cada punto. Uh-huh. ¿Es toda la información o esos puntos en particular los pediste tú? No. Eso son toda la información. O sea, es decir, tú en el momento que, Ya, por ejemplo, perfecto. igual pides todos los datos de este área, te están dando, ¿no? O sea, este punto, digamos, este punto así, igual, por ejemplo, acá en concreto, este es alguien, eso, pues que a lo mejor tiró una botella, un CTD o un metamorfo, ¿no? Y registró este perfil, Ya. digamos, el de las temperaturas. ¿Sí? Por eso a veces eso, que vienen marcadas, digamos, como a las distintas profundidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias. Sí, gracias. Y eso, ¿no? Entonces tienen la opción de cambiar las variables, ¿no? Que quieren ahí representar en su gráfico. Pueden querer, digamos, delimitar el área, ¿no? Por ejemplo, decir, estos son datos a lo mejor que llegan hasta los 400 y algo metros, pero en realidad dice, no, a mí lo que realmente me interesa, pues son los primeros, no sé, 50 metros. ¿Ya? Entonces también lo podemos, todo esto es un ajuste rápido, ¿no? Entonces vemos aquí a lo mejor eso como, ¿no? Aquí vemos algunas termoclinas, ¿no? Cuando rápidamente, digamos, hay una variación, otras ven que a lo mejor no es tan marcado, ¿no? Puede ser en función de la época, ¿no? Este, por ejemplo, es un dato del año 85, pero este otro, pues es un dato del año 70, ya ven, o sea, bien antiguos, y este del 95, pero cambia la época, ¿no? Puede haber en noviembre, en marzo. Esto vamos a ver ahora también cómo podemos aplicar filtros, ¿no? Para que uno igual, por ejemplo, imagínense, si quieren ver algo así de eso, cambio climático, ¿ya? Claro, los que antes igual a lo mejor podrían verlo para una época en concreto, ¿no? Es decir, ya, cómo es la temperatura del agua, pero en febrero, por ejemplo, en febrero a lo largo de la historia. Entonces ahí sí no tienen con qué comparar, porque a lo mejor no pueden comparar febrero con julio, ¿no? O una época, ¿entienden? Entonces un poco así se puede hacer ese filtro. Pero eso ahora lo vamos ahora. Entonces, esta parte sí, ¿no? Entonces se ve bien un poco como lo que permite jugar, ¿no? Esto, claro, estamos hablando que son miles de datos, pero a veces eso, cuando tiene unos pocos, o cuando es un crucero, ¿no? Algo específico, uno puede seleccionar así como más concretamente. ¿Ya? Profe, ¿Sí? que igual me confundí, entonces, ¿qué es lo que significaban los diferentes colores? Cada color, digamos, es cada uno de estos puntos.
cada una de estas estaciones. ¿Ya? Ah, ya. El océano, cuando se toma una medida, una muestra, digamos, o un punto, esa es una estación. Entonces, cada una de estas estaciones, por ejemplo, eso, pues el verde, o no, a ver si selecciono justo acá, el verde es este punto en concreto. ¿Ya? Que a lo Profe, pero mejor eso ¿Ah? lo agregó usted, porque, por Sí, sí, ejemplo, en el gráfico de abajo sale una sola línea. sí. Porque solo, digamos, solo esta estación incorpora el dato de salinidad. Todas estas estaciones, por ejemplo, son exclusivamente de temperatura. De hecho, uno lo ve acá y no tiene el dato de salinidad. ¿Vieron? Sin embargo, en esta estación de acá, tiene el dato de la salinidad y el de la temperatura. ¿Ya? Esto, en realidad, tampoco les sorprenda que la mayor parte de los datos, al menos que van a estar acá, sean de temperatura, porque yo los que cargué son del batitermógrafo. Entonces, en realidad, casi todos van a ser de temperatura. Si se descargan datos de CTD, ahí van a tener más datos de salinidad y otro tipo de datos, ¿no? Hay veces, también hay datos que son OSD, que son de botellas, que a lo mejor pueden incorporar datos de, pues eso, de oxígeno o de nutrientes, etcétera, ¿sí? O sea que me refiero que no les sorprenda que ahora prácticamente todo lo que vean es de temperatura o lo que ustedes vean en sus casas si fueran a cargar el archivo, porque lo que les digo, casi todos los datos son de temperatura, ¿ya? Pero normalmente si no, se le mostraría. O sea, lo que significa esto entonces es que si el dato, este punto a lo mejor es un dato de CTD, incorporo tanto la salinidad como la temperatura, ¿no? ¿Ven acá también que está marcado? Entonces, la temperatura era así y la salinidad de este modo, ¿ya? Sí. ¿Sí? Pedro, ¿Sí? con respecto al dato, que el dato puede provenir, por ejemplo, de una boya o de una misma persona que subió esa información, Sí, sí, sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y con respecto a ese dato, uno puede recabar más información, además de números, por ejemplo, si ese dato se ocupó en algún paper y cosas así, ¿no? ¿Esa Se puede. información no sale? Sí, sí, se puede rastrear esa información. De hecho, muchas veces viene a partir de esta información. Por ejemplo, le dicen de qué crucero fue el que lo tomó, ¿no? ¿Qué crucero, qué Mm. estación? Entonces, sí que a veces eso, o sea, hay que ir como al raw data, ¿no? Todos los datos brutos, ¿no? Sin el filtro. Y a veces eso se puede rastrear y ver efectivamente. Y incluso a veces quién lo tomó. O sea, a veces que, por eso cuando venía la opción esa en el investigator, que decía el programa, es porque a veces uno lo ha registrado individualmente, ¿no? Entonces y luego puede decir, bueno, si lo tomó esta persona, ya, le creo que es fiable, ¿no? O decir, bueno, pues igual no, ¿entienden? O sea, siempre, generalmente cuando estos datos después se disponibilizan para cualquiera, han pasado un filtro, ¿no? De calidad. Entonces se supone que son datos válidos, ¿sí? A través de equipos que están calibrados, etcétera, ¿no? Que a lo mejor ya han sido publicados, ¿no? Pero entonces eso, toda esta información la podrían rastrear acá. ¿Eh? Pero eso, por ejemplo, pues en este caso se tomó en el año 85 en esta campaña, ¿no? Y esto luego igual uno puede ver entonces quién lo tomó, ¿no? ¿Sabes? Acá investigator, institution, pues a lo mejor a veces viene, ¿no? Pues esto fue de la universidad de no sé quién que lo tomó o tal. O sea, hay formas de rastrearlo. Ya, gracias. Y eso, ¿no? Digamos, esta parte es un poco esto, ¿no? Entonces, jugar con estas variables y con los rangos, ¿no? Sobre todo es lo que más se puede hacer en esta parte, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Pues igual quiero decir, ya ahora quiero comparar temperatura, ¿no? Con salinidad, ¿no? Esto que decían. Pues mira, vemos esta línea, ¿eh? O, ¿entienden, no? Se pueden jugar con todas estas variables. O sea, esto, idealmente eso, cuando están haciendo el ejercicio, pues pueden jugar con todo esto, ¿no? A ver qué encuentran, ¿no? Si encuentran algún tipo de patrón, algún tipo de... ¿Ya? Algún dado así, todo es interesante. O sea, bueno, claro, digamos, jugar un poco con esto, pero también eso, con una cierta idea, ¿no? De qué se está buscando. Pero sí, ¿no? Entonces, esta es como el análisis, digamos así, como más sencillo que da el programa, que es eso, a partir de estos datos de cada estación, ¿sí? Las otras formas, que justo lo que les digo, la semana pasada lo vimos un poco de pasada, entonces vamos a hablar un poco así como con más detalle, ¿ya? Se ven, por ejemplo, en View, ¿ya? Y este Layout Templates. ¿Ya? Esto, lo que les digo, en sus programas, depende de la versión, a lo mejor ha cambiado el menú o el nombre, pero siempre está por ahí, ¿eh? En algún sitio está. Generalmente suele estar en View Layout Templates, ¿sí? Y nosotros, digamos, en la forma que estábamos ahora, esa era en esto, ¿no? O sea, 6 Station Windows. O sea, significa que había 6 ventanas
1, 2, 3, 4, 5 y 6 de tipo estación, ¿no? O sea, ahí puede permitir al momento pues, hacer varios análisis, ¿no? Varias observaciones al mismo tiempo. Le podían haber dado solo un par de estaciones, ¿no? Antes de que esto... ya, por ejemplo, ¿no? Le podríamos haber dado para que solo mostrara 2 gráficos, ¿no? O 1, 6, sí, pero al final lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de datos. ¿Ya? Layout templates, ¿sí? Y vamos a hacer el de scatter. ¿Ok? Voy a poner uno de scatter. Sí. ¿Hasta aquí ok? Sí. Bueno. Voy a conectar así, ¿no? Perdón. Ya, ahora. Listo. Entonces, lo que hace esta opción es incorporar todos los datos. ¿Ya? Todos los datos de todas las estaciones están acá. ¿Sí? Entonces, eso, que puede haber datos, por ejemplo, hasta 4.500 metros, ¿no? 4.572 metros. De una estación en concreto que fue esta de acá. ¿No? Pero bueno, generalmente ya ven que la mayor parte están en una zona así como más superficial. Lo que hace entonces esto es, digamos eso, tomar estos datos extraños. O sea, todos estos datos, perdón, verlos. Pero uno lo que primero hace también, en ocasiones, es ver si hay algún dato así como extraño, ¿no? Por ejemplo, uno toma este punto, ¿no? ¿Ya? Que es este punto, esta estación acá. ¿Hay alguien que le llame la atención de este? Así, sin más. Si tomamos, por ejemplo, profundidad y temperatura. ¿Nadie? ¿Nadie le llama la atención? A ver. ¿Nadie? ¿Están todos escribiendo en el chat? ¿No está escribiendo nadie? Que hay menos temperatura, pues según menos profundidad. O sea, si hay más profundidad, hay menos temperatura, ¿eso? Sí, por ejemplo. Sí, ¿no? Eso, de todas formas, un poco ya lo vimos, ¿no? También si recuerdan, había como esta frontera, ¿no? Hacia los 1000 metros, ¿no? En el que generalmente la temperatura ya se vuelve bastante constante, ¿no? En torno a 3,5 grados. ¿Sí? Es verdad que siempre baja desde la temperatura superficial, ¿no? Pero no hay algo que les llame la atención de acá. ¿Pero Más que qué las significa la línea roja? Sí, la línea roja, entonces digamos, es que toma desde acá hasta acá. ¿Sí? O sea, es decir, el primer punto está a 99,99 grados. No les... Que no les es muy extraña. alta temperatura. ¿Eh? Es muy alta esa temperatura. Claro, es imposible, ¿no? Es imposible que el agua esté a 100 grados en la superficie, ¿no? Si no sería el apocalipsis. Claramente aquí hay algo que no va bien, ¿no? De hecho, esto ya lo registra, ¿no? Dice 99,99 y te lo marcas acá en rojo. Dice, espera que hay algo raro en este dato. Porque de hecho uno si baja después, dice, bueno, ya la temperatura es a 19 grados. ¿Sí? En verde, ok. Pero este punto en concreto, ¿ven? Está en negro. O sea, no en negro, en rojo, perdón. ¿Ya? Porque precisamente hay un error. Y esto puede pasar. O sea, generalmente igual se ha podido registrar. La mayor parte de los datos están bien, ¿no? Pero a veces igual alguno se puede colar, ¿no? El aparato igual midió mal, no registró, nadie se percató, ¿no? Entonces, hay un dato que claramente no es posible, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar es de filtrar, ¿ya? Estos datos. O sea, de alguna forma le vamos a decir que haga una limpieza de los valores que son anómalos, ¿ok? Entonces uno busca acá, si le da el botón derecho, digamos, del gráfico, ¿sí? Puede dar un sample filter, ¿no? Hazme un filtro de
de todos estos resultados. Entonces uno puede aceptar todos los datos como están ahora o puede rechazar, digamos, algunos outliers, ¿no? Algunos valores que claramente están fuera, digamos, ahí de la normalidad, ¿no? De extremos que son. ¿Sí? O puede ir a buscarlos, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de variables quiero, digamos, ahí que me revises, ¿no? Y bueno, uno aquí puede decir eso, los datos, digamos, que incluye. Es decir, bueno, si estos son con un entero, si tienen un máximo, una inversión, tal, ya. Uno, si quieren, lo pueden ver un poco así como más en detalle a cada uno, pero en general uno lo puede aplicar a todos, ¿ya? Ya creo que sí, ok. No sé si lo he aplicado. No, creo que lo he aplicado. O rechazar directamente, porque a veces esto ya lo suele hacer. No, este todavía sigue aquí. No. Hacemos entonces este filtrado. Yo creo que sí. Aplicar. No. ¿Vale? De hecho, también se puede ajustar individualmente. Es decir, no me creo datos que tengan, por ejemplo, temperaturas de más de 40 grados, no sé. Que esto podría ser aquí. ¿Sí? Pues un rango aceptable, por ejemplo, sería entre, no sé. Por ejemplo, aquí, ya ven, hay datos también negativos. Aquí ha pasado algo raro, ¿no? Entonces uno lo podría poner manualmente, ¿no? ¿Qué rango es el que uno sabe que funciona? Es decir, bueno, podría ser pues entre 0 grados, por ejemplo, y 40. Es decir, ya, me voy a creer, o 35, no sé, ¿no? Temperaturas del agua de hasta 35 grados, por ejemplo. ¿Ya? Y empieza, uy, no, y sigue sin hacer el filtro. Estoy haciendo algo mal. A ver. Ya. Ahora sí. Selecciono ya todas. Y ahora, ok, debería... ¿Y por qué sigue saliendo? Bueno, hay algo raro acá, porque normalmente ya debería estar haciendo como este filtrado. ¿Ya? Por ejemplo, desaparecieron los valores así negativos. Por alguna razón sigue quedando este. ¿O no? ¿O ya desapareció? Bueno, yo creo que ya desapareció. Sí, no. Ya. Ahora sí. ¿Sí? ¿Entienden, no? Entonces lo que hacemos es eso, o manualmente le decimos qué rango es el aceptable, o directamente confiamos entonces eso en el criterio entonces del programa para que elimine. ¿Dónde se ajustaba eso? Ah, ¿dónde estaba? Sí. Sí, Esto, ¿en qué por ejemplo, parte uno entra a ese menú? en el botón derecho, si tiene dentro del mapa, puede hacer clic con el botón derecho, ¿no? O con el control, o en fin, depende del computador que tenga. Pero dentro de las opciones del mapa, hace el sample filter. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, dentro del sample filter, eso, uno puede directamente rechazarlos, estos valores así extremos, o en Customize Settings, o sea, ir a buscar específicamente, ¿ya? Cómo retirarlos. Y al final lo que tiene que conseguir es que todas estas variables, ¿sí?, estén seleccionadas, o por lo menos las más importantes, ¿no? Temperatura, salinidad, profundidad, para incluir, digamos eso, todos esos potenciales errores que puedan tener estos datos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces aquí desaparecen los extremos. ¿Sí? Entonces ahora ya igual podríamos ir a buscar más específicamente el rango, ¿no?, que teníamos. Es decir, bueno, ya la temperatura, yo creo que como máximo va a ser, póngase, ¿no? Pues igual eso, bueno, vamos a poner 40 grados. Y desde 0 grados, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Esto lo tenemos acá. Acá todavía puede haber algún dato así un poco extraño. Como esto, ¿qué hace aquí? Sí, pero bueno. Ve alguno que se puede colar.
¿Ya? Y entonces aquí tenemos un poco así como más restringidos entonces los datos, ¿sí? Habiendo quitado todos estos temas. Y, les digo, se puede ser un poco más riguroso en cuanto a esto, ¿no? Para poder eliminar todos estos datos así como más extraños. Lo que permite esta opción también, además de incorporar todos los datos entonces, que están así disponibles, es incluir una tercera variable, ¿ya? Si teníamos entonces el eje y, x, ahora a lo mejor, además, le podemos añadir la variable z, ¿no? Una tercera variable, en el que, por ejemplo, igual, es decir, muéstrame, no sé, la salinidad. ¿Sí? En función entonces de la temperatura, ¿ya? Y podemos ver entonces un poco cómo se comporta la salinidad, ¿no? Por ejemplo, en función de la profundidad y de la temperatura. ¿Sí? Bien, acá, por ejemplo, eso que tenemos zonas ahí donde hay una baja salinidad. Por ejemplo, acá, ¿no? Al norte de Baja California. También se podrían ver entonces en qué época fueron. Por ejemplo, esto fue en el 2009. ¿Ya? Entonces, a lo mejor eso, uno puede empezar a hacer ya algunas indagaciones, ¿no? Respecto. Entonces tenemos un agua así superficial relativamente fría. Seguramente estará asociada pues, a algún tipo de ríos, ¿no? O una época de precipitaciones. Así. Otras partes un poco más saladas, digamos, ahí. Generalmente igual asociadas también a altas salinidades. Podemos hacer una búsqueda un poco más específica, ¿no? Recuerda entonces eso. Es decir, bueno, en lugar de los primeros 5.000 metros, en realidad con los primeros 1.000 ya estoy feliz. ¿Sí? Podemos ver entonces a lo mejor eso con un poco más detalle, ¿no? Nosotros que tenemos altas salinidades, también bajas salinidades, ¿no? ¿Sí? Entonces jugando un poco con estos datos. Todos estos, digamos, que salen se quedan todo en negrita, eso implica que no tienen datos de salinidad. ¿Ya? Por lo que les decía, ¿no? Porque muchos de estos datos solo son de temperatura. Pero algunos de estos incorporan los dos, ¿no? Tanto temperatura como salinidad, ¿no? Y podemos ver entonces a cada profundidad. Y esto después se puede hacer con filtros, ¿no? También ahora vamos a ver eso, para que nos muestre para épocas en concreto. ¿Sí? Y lo que les digo, se pueden cambiar todas estas variables, ¿no? Pues ahora quiero ver la temperatura con temperatura con salinidad, por ejemplo. Ah, no, a ver, ¿ya? Y esto es lo que entonces eso, con esto se pueden detectar distintas masas de agua, ¿no? No sé eso cuando podemos mostrar así, ¿no? Esto en lugar, por ejemplo, de salinidad se podría corregir en función de la densidad. Y con la densidad, ¿ya? Podemos detectar, etc. Entonces hay distintas opciones. ¿Ok? Hasta aquí, ¿ok? Y, digamos, en lugar de salinidad, por ejemplo, eso, vamos a buscar, a ver si incorporan datos, no sé, de oxígeno, por ejemplo. Aquí hay poquitos, pero también ya tenemos algunos, ¿no? En algunos casos, datos de oxígeno, zonas ahí que tienen bastante más oxigenadas, ¿no? Ya ven, por ejemplo, igual acá, que estas otras que son bastante poco oxigenadas, a lo mejor acá, cerca de Baja California. De nuevo, hay que verlo esto también siempre un poco en función de las fechas, de la profundidad, ¿no? Vamos a ver un poco así, nuevamente con la profundidad. Bueno. Y la temperatura, por ejemplo. Ah, bueno, claro. Esto sale así de raro porque en realidad está de forma inversa. No sé si ven, ¿no? Normalmente la forma, claro, de representarla es los 0 metros, ¿no? Y en profundidad. Entonces esto nuevamente también podemos establecerlo. Este rango, a ver, perdón. Para ponerlo aquí, ya, que tenemos entonces ahí la profundidad, pero en reversa. O sea, a la inversa. ¿Sí? Entonces ahí veremos eso, que muchas de estas aguas, ¿no? Lógicamente, eso son aguas más desoxigenadas, ¿no? Todavía más profundas, pero vemos entonces eso que tienen, por ejemplo, las aguas con menos de salinidad, ¿no? A lo mejor parece que tienen una mayor concentración de oxígeno, ¿sí? Esto lo podemos ver un poco así como más detalle. Bueno, en fin, se pueden buscar muchos patrones, ¿ya? Todo esto. ¿Ya? ¿No? Lógicamente no son... tienen el mayor número así de datos, también podemos hacer un filtrado para eliminar, digamos, los datos en los que no aparezcan, no haya datos, por ejemplo, de oxígeno, ¿sí? Etcétera. Una serie de datos. Y aquí, por ejemplo, tienen estos datos.
Profe, ¿cómo elimina Sí. los datos que no tienen... Ay, lo que dijo recién. Sí. Vamos a verlo entonces igual ahora. Quería ver un poco, por ejemplo, los distintos, o no sé si vemos ahí igual ahora, como las distintas opciones, digamos, que tienen los mapas, pero luego cómo hacemos la depuración. Cuando vemos ahí la depuración, lo que podemos hacer es, a ver, perdón, que está, no, Station Filter, ya, ¿sí? Cuando hacemos el filtrado de estaciones, podemos hacer en función de qué tipo de datos queremos, en qué época del año, para qué región, ¿sí? Qué tipo de datos queremos que estén, ¿sí? Por ejemplo, igual ponemos que están todos, ¿no? O simplemente igual queremos que se quiten, ¿no? O exclusivamente, por ejemplo, datos que tengan datos de oxígeno. ¿Ya? ¿Ven entonces? Repito. Sí, porfa, de nuevo. Sí. Porque de hecho, ven, miren, esto cuando hacen este filtrado, ya todos los datos que teníamos, ¿no? Ahora simplemente nos está dejando los datos o las estaciones que tienen datos de oxígeno, como por ejemplo este punto en concreto, este punto acá, estos puntos acá. ¿Vieron, no? ¿Ya? Ya. Son datos así como más específicos. Ha hecho este filtrado. El filtrado, por ejemplo, viene acá en View, ¿sí? El Station Filter. ¿Ok? Entonces, es como este filtrado de las estaciones. Y es acá, digamos, en cuál es la disponibilidad de datos, ¿no? Es decir, muéstreme solo los datos que tienen oxígeno. ¿Ya? Además, digamos, porque estos son para la variable z, o sea, esta tercera variable, además de la salinidad y la temperatura, ¿no? Que estos sí que los tenían, ¿sí? Pero lo pueden hacer para un lugar en concreto, ¿no? Imagínense que uno cargó todos los datos, ¿ya? Se cargó todos los datos en los dos lados, pero ahora lo que uno quiere, dice, es exclusivamente de esta zona, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno va a decir, aunque uno incorporó todos los datos, en realidad quiero hacer este filtrado en el que por ahora solo me muestre esta zona. Porque yo quiero comparar esta zona con esta otra zona, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Puede ser así, directamente con las coordenadas, o puede definir un polígono. ¿Ya? Entonces aquí solo me estaría mostrando los datos de esta zona. O sea, solo esos datos y además solo esos datos que tienen datos de oxígeno. ¿Sí? Sí. Y van a ver que, mira, hay un dato. Que es exclusivamente. Pero porque hemos sido como muy rigurosos, ¿no? Entonces, si no siempre, entonces en View, el Station Filter, ¿ya? Le podemos quitar entonces los datos, ¿no? Quítame, opa. Todos esos datos no necesitamos que sean exclusivamente, pero sí que quiero todos esos datos de esa región. Entonces ya esta región nuevamente no está aquí marcada. ¿Entienden? Porque a lo mejor primero quieren analizar esta zona y después quieren analizar la otra zona, por ejemplo. Entonces, harían todo el análisis de esta región que han seleccionado y después pueden seleccionar la otra región de su interés. ¿Sí? Sí, ya ¿Dudas? entendí. Y siempre entonces eso, dentro de View, en este filtrado de los datos. Lo que les digo, puede ser el tipo de datos, puede ser el tipo de dominio, ¿ya? Que entonces esto igual, por ejemplo, lo podemos... no. ¿Cómo volvíamos? Esto... Nada, eso, el dominio, o sea, es decir, volver a toda el área que teníamos, ¿no? Pero podemos seleccionar una época, ¿no? Es decir, bueno, ya, como quiero comparar esto del cambio climático, les digo, quiero ver los datos siempre de enero, por ejemplo. ¿Ya? Y desde enero, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, por ejemplo. Así voy a hacer esta comparativa
exclusivamente para esa época, ¿sí? Y van a ver que todos los datos de acá siempre van a ser de enero. 11 de enero de 1911, ¿no? Creo que decía ahí. Chuta. Bueno, bien antiguo. ¿Sí? Desde 2007. Entonces, a lo mejor ahí sí pueden comparar, por ejemplo, eso, si hay alguna tendencia, ¿no? Si ha habido un patrón, digamos, en el cambio de la temperatura para esa época del año. ¿Ya? Entonces, siempre en View, Station Filter. ¿Ok? Puedo jugar con el tiempo, con el espacio o con los datos. ¿Sí? Ya. Bueno, hasta aquí más o menos todo claro. ¿Sí? ¿No? Sí. Al menos que quiero mostrarles ya, para no alargarlo ya tampoco mucho más la clase, los otros tipos de gráficos que tenemos, ¿no? Y si no, luego igual esto lo podemos revisar en la próxima clase. Los View Layout Templates, ¿sí? Hemos visto tipo de estación, tipo del scatter, ¿no? Que es toda esta dispersión de todos los datos, y lo podemos hacer tipo sección, ¿ya? Cuando hacemos tipo sección, bueno, voy a retirar entonces el filtro, ¿sí? Porque ahora se nos habían quedado solo los datos de enero. Entonces, a lo mejor queremos hacer, bueno, podemos relajar, entonces así, ¿ok? Van a volver todos los datos, ¿ya? Entonces, lo que queremos es definir una sección, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero toda la línea de costa. Entonces, lo que hago acá, ¿sí? Con el botón derecho, ¿ya? Dentro de lo que es el mapa, vamos a Manage Section, ¿ya? Y definimos una sección, que por eso en el fondo es este tipo de mapa, ¿no? Tipo sección. Entonces, vamos Manage Section y definimos una sección, ¿ok? Y lo que quiero, por ejemplo, es decir, ya, pues voy a hacer toda esta línea de costa. De acá, 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 acá y hasta acá. ¿Ya? Toda Baja California. Doble clic, ¿sí? Y dice, bueno, te voy a dar entonces todos estos datos. Uno pone OK, puede ponerle un nombre a esta sección, pues no sé, transecta, por ejemplo, o sea, está un poco para... Los datos los va a dar en kilómetros, ¿sí? Pueden dar en grados, en tiempo, etcétera. La batimetría, ¿no? Para conocer un poco el fondo. Normalmente uno puede decir que eso, que no hace falta conocer el fondo, o sí, ¿no? En cada una, la que estaba registrada, digamos, para cada estación, ¿no? Hasta dónde lo lanzó. O podemos cargar unos datos. Generalmente se suele usar este. Cargar un dato, unos, y el propio programa suele tener, de hecho dentro de batimetría, por defecto, ya tiene registrada la batimetría. Se pueden cargar otros paquetes más precisos, ¿no? Que es lo que venía dentro de las opciones del programa. Cuando se lo descargaron, ahí había varios paquetes. Pero si hicieran solo este, pues ya está bastante bien, ¿no? Entonces todo esto OK. Un poco aquí. ¿Ya? ¿Sí? Y lo que tenemos entonces es para esta sección, ¿no? Desde el punto de partida, 0 kilómetros, ¿no? Hasta ya ven, ¿no? Pues unos 1.700 kilómetros toda esta línea de costa. ¿Okay? Y es aquí, entonces, aquí tenemos entonces un poco cómo es la batimetría de toda esta zona. Entonces, esto lo que nos permite es eso, hacer como una visión como vertical, ¿no? En la profundidad de cómo se comporta todo esto. Pero ojo que claro, que aquí están todos los datos, ¿no? Para todas las épocas del año, etcétera, ¿no? Pero al menos se pueden ver entonces alguna serie de patrón. ¿Ya? Esta es una visión. Lo vamos a ver, por ejemplo, por ahora sí, porque hay otro tipo así como de filtros, ¿no? Que se pueden aplicar a la hora de mostrar igual, digamos, estos resultados. Ya ven que en algunos casos hay algún error, ¿no? Aquí, es decir, ¿cómo tomamos estos datos acá? Si en realidad es puro fondo marino, ¿no? Entonces, nuevamente, eso, hay unos datos que a lo mejor hay que filtrar. Pero lo que quiero eso ya como para terminar es mostrarles. Esta es una opción, ¿no? De los mapas que se pueden generar, digamos. Y el otro, o sea, el último tipo de gráficos que podemos hacer son estos de superficie. ¿Ya? Todo lo que les digo, en la próxima clase, si no, lo retomamos un poco de acá, ya más que nada eso, para que no se alargue mucho la clase. ¿Sí? Que es hacerlo, digamos, esto es como si fueran capas, ¿no? Tenemos entonces ahí nuestra zona, ¿ya? Entonces, cada estación, digamos, lo está haciendo para cada punto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este es el punto de la superficie y a lo mejor uno, pues ve, ¿no? En el caso así de la temperatura, tiene unas temperaturas a lo mejor un poco más cálidas acá, ¿no? Entre 25 o 30 grados respecto aquí, ¿no? Que está entre 15 y 20. Para la superficie, ¿sí? Entonces uno podría ver eso.
A lo mejor una distribución, ¿no? Ojo, esto también están los de todas las épocas de todo el año, ¿no? Entonces uno tendría que hacer como un filtro, ¿no? Para ver si efectivamente, bueno, cómo son las temperaturas, por ejemplo, en verano, ¿no? Entonces hacemos un filtrado, ¿ya? Entonces lo que quiero es que me lo muestre, no sé, desde junio hasta septiembre, por ejemplo, póngase, ¿no? O se puede ser mucho más específicos, o para años en concreto, ¿no? Por ejemplo, imagínense, quieren ver cómo ha afectado el niño, los años del niño, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuándo ha habido años del niño? Tanto. Entonces ya quiero poner en esta época en concreto y quiero ver efectivamente si varió la temperatura, o varió la salinidad, o varió, ¿no? Ya, entonces lo vemos un poco acá, ¿no? Que para esto, generalmente, para esta época en verano, bueno, es mucho más cálido, entonces acá al interior, ¿no? Bastante también acá al sur, ¿sí? Y un poco más fresquito, entonces acá al norte. ¿Sí? Por ejemplo, esto en lo que es en superficie, ¿ya? Pero a lo mejor queremos verlo también, imagínense hacer una capa más profunda, ¿no? Entonces esto dentro de View hay que definir como las distintas capas, que son las isosurface, ¿no? O sea, isosurface, o sea, variables que tienen la misma isosuperficie. ¿Ya? Y esto a lo mejor uno entonces eso define. Quiero hacer una capa en la que sea la temperatura, ¿a qué profundidad? ¿A qué profundidad? First, o sea, esta es la que da por defecto. Ya, ok, pero yo lo que quiero es que esté a 10 metros. Y luego quiero que me muestres otra a 50 metros. ¿Ya? Entonces definiríamos, digamos, las capas. Y ahora lo mismo que teníamos. Esta variable, entonces, la z, en este caso, es la temperatura a esta profundidad. Lo que podríamos hacer es poner, por ejemplo, la temperatura a 10 metros. Ya. Y un poco varía. A 50 metros. Ya. Y vemos entonces eso. Está más fresquita el agua. ¿Sí? O queremos igual, por ejemplo, verlas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, View, Layout Templates, y vamos a poner, ponme 3 mapas de superficie. Entonces, nos vamos a ver la temperatura en la superficie, la temperatura a 10 metros, ¿ya? Y la temperatura a 50 metros. ¿Sí? Entonces uno puede ver, ¿no? Un poco también eso, cómo varía la temperatura, ¿no? Para las distintas profundidades. O sea, 50 es un poco más homogéneo, tal, ¿no? ¿Entienden? Bueno, y yo creo que por hoy está bien. Esto, lo que les digo, lo retomamos la próxima clase a partir de hacer la sección, ¿ya? Y hacer esta superficie y algunas otras opciones que van a ver que también podemos hacer, ¿no? Pero un poco para que vieran qué tipo de mapas se pueden generar. Pero sí, ¿no? Más o menos se entiende un poco como los distintos menús. O sea, al final, en el fondo yo les he explicado un poco cómo están, pero lo mejor es jugar con todo esto. Jugar con las distintas ventanas, las distintas opciones, cambiar. Si sale algo raro, se cierra, se vuelve a abrir el programa. O sea que no tengas problema, porque es la mejor forma entonces de aprender todo esto. Y en el fondo ya, idealmente eso, que vayan ya como pensando una zona en la que quieren trabajar y algo que quieran entonces ahí responder, ¿no? Alguna inquietud que igual tengan, decir, ¿cómo será? Pues eso, la temperatura, la salinidad, ¿cómo será? Tal, ¿no? Entonces ahí ya como buscando cómo responder esas preguntas, ¿sí? Así que no sé, ¿dudas? ¿Alguna inquietud? ¿Todo ok? ¿Nadie tiene ningún problema? Bueno, la verdad que yo soy un poco más lentito, así que voy a repasar el video. Sí, por eso, hago el vídeo va a estar ahí, así que pueden revisarlo. También un poco por lo que les decía, en ocasiones, depende de la versión del programa, algunos de esos menús pueden tener otro nombre, pero están, las opciones están. Entonces, lo suyo es eso, como ir revisando, ir probando, y eso, pueden revisar con los ejemplos que están ahí cargados dentro de la carpeta, o ya empezar a trabajar directamente con sus datos, a hacer estas pruebas. ¿Sí? Así que, eso, no sé, ¿tiene alguna duda o todo ok? Sí, profe. Ya, bacán. Pues nada, lo dejamos entonces acá. Bueno, eso, la clase va a estar sí cargada.
Y nada, la próxima semana entonces eso, no tenemos clase, pero la siguiente sí, ¿eh? Entonces la prueba, ¿ya? Dentro de 2 lunes. Profe, ¿esto de entrar? No, esto no. Es Allá. solo la parte teórica. Esta parte, por eso. Dentro de 2 lunes sería la prueba, ya que es el 16, creo. 16 de noviembre, si no me equivoco. Sí, Pedro, no te olvides las clases de Jorge. Ah, sí, cierto, es verdad. Ujú. Sí, es verdad. Lo voy a pedir para enviárselas. Y eso. Entonces el 16, es el lunes 16, tendremos la prueba. El 17, entonces retomamos otra vez el programa. ¿Ya? O sea, volvemos a revisar las distintas opciones. Y de aquí, entonces, eso, si pueden seguir jugando por mientras estas 2 semanas con el programa, a lo mejor si ya traen ya datos analizados. O sea, idealmente, en lugar de que estar yo haciendo acá eso, conversando como un monólogo, lo ideal es que igual eso, en un momento, pues igual ustedes también puedan compartir y nos muestran, pues mira, yo he seleccionado esta zona, he encontrado todo esto, a lo mejor entonces eso, ¿no? Que podamos ahí pues interaccionar y ir avanzando. Idealmente, ¿eh? Y si no, pues lo que les digo, lo retomaríamos desde acá y revisaríamos todas estas opciones y estos menús. ¿Sí? Así que eso, nada, muchas gracias por su atención y, bueno, cualquier cosa, eso, si tienen alguna duda, alguna inquietud, también escríbanme con confianza. ¿Ya? ya Gracias, pues. Pedro. Ya, profe, gracias. Listo. Pues nada, cuídense, niños. Voy a dejar de grabar ya. Ya, Pedro, gracias. Nada. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Estés Chao. bien, Chao, chao. profe. Chao, profe Juan, cuídense. Chao, Ya, profe. gracias. Que estén bien. Igual ustedes, chao. Entonces, voy a dejar de compartir. Súper interesante el software, Pedro. Sí, no, sí. Da harto juego. Sí, no, claro, como tú dices, hay que practicar bastante. Sí. Hay que practicar. Pero un poco lo que te decía. Luego, al final, la idea es, por ejemplo, ya te digo, pensando en tu trabajo, si tú quieres buscar, cuando tú tengas un registro de dónde se ha, por ejemplo, detectado esa especie, ¿no? O sea, igual, Sí, por ejemplo, se ha detectado en aguas de Corea, en aguas de tal y en aguas de tal. Puedes ir a buscar específicamente datos para tener, claro. para tú saber, o sea, exactamente cómo es la oceanografía, ¿no? En ese punto, cómo se comporta, pues, la temperatura, tal, ¿no? O sea, sí. Sí, no, súper. O sea que ya te digo. Mira, según los datos que nos dieron tus coterráneos los españoles, es Sí. que esta especie nunca ha sido descrita. No existe. Sí, de hecho, me preguntaron a mí qué nombre de específico le colocamos. Entonces, claro, el género de Telarinema está. Y ya he buscado algunos registros en Chile, está solamente en agua dulce el género. En cuerpos continentales no está descrita no he encontrado hasta el momento registros de agua de mar. Ya. Entonces como género sí está distribuido en varias partes. Claro, eso, no sé, piensa cómo darle igual una vuelta también eso, para ver qué tipo de, ¿no? O sea, en el fondo eso, como para aprovechar el ejercicio para trabajar estos datos, ¿no? Y, Sí. o sea, yo ya te digo, yo creo que se le puede sacar mucho jugo, sí. Eso. Prueba, ¿has podido instalarlo bien, Juan, al final? Mira, lo vi que instaló, me abrió unos install.txt Sí. y un change.txt. Y después me abrió el software, que es la pantallita esa donde aparece primero como el título del software, esa pantallita que es en un cuadrado celeste. Sí. Y de ahí me voy a meter a